Muy buenos días, los saluda el Pastor Víctor Rojas a través de este medio. El día de hoy es un día especial, como todos los días son especiales, porque el Eterno nos permite respirar cada mañana, ¿sí? Para todos los que celebran el Shabbat Shalom, un saludo muy grande para el Pastor Jod, para el Pastor Andrés, mi hermano, para el hermano Jonás en Ciudad Constitución, por la obra que está creciendo en Ciudad Constitución. Gracias a Dios por las personas que están llegando y también por las personas que están llegando también en Chosica y en Chilca. Y gracias a Dios por las personas que también se están congregando aquí en Buenos Aires. Bendito sea el Eterno, que están llegando personas que Dios nos está enviando para la gloria de su nombre, ¿sí? Demos gracias al Eterno por todo. Y un cordial saludo para todos mis hermanos. Y también de aquí, un saludo muy cordial para mi hermano Félix Chukirachi, si es que llega a ver esta prédica. Que el Señor lo bendiga a él y que traiga el honor a su casa. Hoy día vamos a hablar sobre la palabra Kadosh, Kadosh, que es el eterno Dios, el Dios de Israel, y que implica pues sagrado, ¿no? Ese es el contexto de la palabra sagrado, que también se traduce santos para efectos del idioma latín. Y todos nosotros estamos llamados a ser santos. Santos no solamente nosotros, sino también todo lo que habita en nuestra casa. Cualquier cosa que habite en nuestra casa, que no tenga que ver con la santidad, pues nos detiene la bendición y también tenemos que afrontar el hecho de que vamos a sufrir consecuencias a causa de que hemos introducido dentro de nuestros hogares objetos no sagrados, objetos reñidos con la santidad. Pero que a veces muchas personas no reconocen que están introduciendo cosas no santas o no sagradas a sus hogares. Pero vamos a leer primero Levítico capítulo 11, verso 44, donde dice: porque yo el Eterno vuestro Dios, porque yo soy el Eterno vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, os seréis sagrados, y seréis sagrados o santos, porque yo el Eterno soy sagrado, o sea, separado del pecado, santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy el Señor que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos o sagrados, porque yo soy sagrado o santo. Ahora, ¿por qué menciona Egipto, no? Porque en Egipto se veían todos estos tipos de prostituciones idolátricas y ellos se manchaban con animales, con objetos que ellos habían asumido que eran como Dios, pero en realidad no eran dioses, eran simplemente un estado mental en el cual ellos habían entrado para justificar la supremacía de ciertos elementos creados sobre la demás creación. O sea, la materia, cuando es elevada a un nivel superior como si fuera Dios, desplazando al verdadero y al eterno, bendito el Shaddai, ya hay problemas. Y eso sucede en nuestro día, ¿no? En que mucha gente le da todo el honor a la naturaleza antes que al creador de la naturaleza. Bien, la palabra sagrado también puede significarse violar o profanar, cuando una persona separa algo inicuo para sus fines personales. Es algo que muchas personas no conocen. La palabra Kadosh significa separar de algo, ¿no? Separar de algo. En este caso, cuando nos referimos al Eterno Kadosh, Él está separado de toda inmundicia y de toda cosa impura, de toda cosa que influencie, porque Él no es influenciado por nada. Pero también los que practicaban el culto idolátrico, el culto pagano, le llamaban de alguna manera Kadosh a sus dioses, pero que en realidad no tenían nada de sagrados y no tenían nada de limpio ni de puro. Para hacer la aclaración, más que nada porque a veces las personas se horrorizan, ¿no? Se horrorizan de ciertas cosas. Pero esta gente de la antigüedad le llamaba a sus dioses también Kadosh o sagrados, pero que no lo eran en realidad, porque eran materias creadas y por la mente de ellos, o las estatuas, los árboles también que los convertían en dioses, y ciertos objetos que usted debe tener en cuenta, como cuando Dios pues hace su juicio sobre la tierra de Egipto, Lo mismo que consideraban un hombre
totalmente puro o limpio, sagrado al faraón, pero que nosotros sabemos que él no era Dios sino hombre, y que era una persona a la que se le rendía culto, y también a sus dioses se le rendía culto, y los tenían como algo sagrado, como algo puro, como algo limpio. De ahí se deriva también, si hablamos en hebreo, que ellos creían que él era un Kadosh, pero no lo era. El único santo, el único bendito, el único grande es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Así que Kadosh es aquella persona que se adhiere a Dios y lo busca de todo su corazón. Es una persona sagrada. La santidad no se regala, se obtiene. Se obtiene buscando la presencia del Eterno. Esto incluye el pensamiento, el habla y la acción. Kadosh, o persona sagrada, es aquel que piensa en lo que el Eterno piensa, habla lo que el Eterno habla y actúa como el Eterno actúa, como es el caso cuando nuestro eterno Dios escoge al rey David y dice que es un hombre conforme a su corazón. Pero esta es una enseñanza para nosotros, haciéndonos ver de que nosotros podemos alcanzar, tener un corazón como el corazón de Dios, si realmente nos esforzamos y vivimos de acuerdo a sus mandamientos, a sus decretos, a sus estatutos, a sus ordenanzas que Él nos ha dado. ¿Cómo hacer para pensar y hablar y actuar como el Señor? Número 1, Él nos ha dado la Torá como guía manual de instrucción. Así que para poder entender la vida en santidad, hay que leer las Escrituras, la Torá, como dice el rabino Saulo o apóstol Pablo, que toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir. Pero él está haciendo referencia a la Torá propiamente, que fue entregada en el Sinaí ante muchas personas. Miles de personas, o cientos de miles de personas congregadas ahí, vieron cuando el Eterno le comenzó a hablar a Moisés y a todos ellos, y les entregó la Torá. Hay personas que pretenden vivir una vida sagrada sin las Escrituras, ¿no? Y muchas veces he escuchado gente decir esto, ¿no? Yo no leo la Biblia, pero sé lo que Dios quiere. Yo no leo la Biblia, pero actúo como Dios manda. Yo no leo la Biblia, pero sé lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo se puede vivir fuera de las Escrituras? Porque si la Escritura fue dada para que el hombre tenga vida, ¿no? Como cuando Dios le dice a Moisés, cuando haya rey en Israel, le dará todo este rollo de la Torá para que aprenda a temerme y también a respetar a sus hermanos, ¿no? Y Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, etcétera, etcétera, dándonos a entender que sin la meditación de las Escrituras o el estudio de las Escrituras no se puede lograr la santidad. Como está escrito en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué importante es saber esto, porque la santidad empieza con la lectura de las Escrituras. Aparte de que tenemos que orar, levantar nuestras plegarias, como está escrito, vemos el testimonio de grandes hombres de Dios en las Escrituras que elevaban sus plegarias al Creador y lo buscaban de todo su corazón, tenían un contacto directo con el Eterno a través de la oración, el mismo contacto por el cual nosotros podemos elevar nuestra alma buscando al Creador, sin ignorar que Él ha establecido su palabra o sus leyes para que nosotros lo podamos encontrar y servir para santificar esta creación que lamentablemente cayó en pecado cuando Adán se apartó del mandamiento de Dios. Entonces tus plegarias, tu entrega al Señor, tienen un propósito no solo personal, sino que toda la creación es involucrada para que se santifique delante del Señor. Como en segundo lugar, el Eterno nos entregó a Yeshua para entender el camino de la santidad. Cuando Yeshua dice yo soy el camino, la verdad y la vida, implica de que Él nos está mostrando cómo se debe vivir realmente una vida sagrada, ¿no? Por eso dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Como lo dice Él, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces Yeshua nos señala cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios en santidad, sin compromiso con el pecado. Obviamente que a nosotros nos cuesta salir, más ahora que vivimos en medio de un mundo secularizado, donde la maldad y la perversión
han crecido de una manera alarmante, de una manera angustiante, de una manera en que la gente aún ha pervertido muchas cosas. Y muchos creyentes no quieren todavía aceptar la realidad de separarse del mundo y quieren vivir, comer, vestir y andar como el mundo vive. Es una cosa muy fuerte y muy lamentable saber que estas cosas suceden. ¿Cómo lograr ser kadosh o cómo lograr ser santo o cómo lograr ser sagrado? En Efesios 2:21, vamos a leer Efesios 2:21, nos dice este apóstol o rabino Saulo acerca de este tema que hoy estamos tocando de la santidad. Pero pensemos, cuando hablamos de santidad muchas veces dice, para vivir en santidad debemos entender que, voy a leer desde el verso 20 o desde el verso 19, aquí Saulo hablándole a los gentiles, a los no hebreos, sobre este tema. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, aquellas personas gentiles que habían aceptado a Yeshua como Mesías, para Pablo, para Saulo, estaban siendo introducidos a la ciudadanía de los santos, que es el pueblo de Israel. Entendido propiamente de esa manera, no tiene que ver con doctrina. Lo que él está hablando acá, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, indicándonos que toda persona que viene a habitar bajo las alas del Dios de Israel tiene que vivir de acuerdo a los mandamientos y estatutos de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. No puede estar Dios divorciado de su palabra, no puede estar Dios divorciado de sus mandamientos, no puede Dios estar divorciado de sus leyes que Él estableció. Y eso incluye la gracia. La gracia está prometida desde la antigüedad, pero la gracia también está cuando Dios le dice a Israel, yo los salvé de pura gracia. Quiere decir, ustedes no hicieron nada, yo hice todo. Es lo mismo que corre para con todos los creyentes a través de los siglos. Y por eso Yeshua, cuando da su vida por esta gracia, manifestando esta gracia, para que aquellos, los gentiles que no tenían Dios, pudieran tener Dios y también participar de la santidad que se le había entregado y se le ha entregado al pueblo de Israel. Lo cual no excluye a Israel de Dios, ¿no? Como algunos piensan que Israel ya no tiene nada que ver, no. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, Israel es Israel, nadie va a quitar eso. Y más allá de que algunas personas dicen, no, porque yo conozco hebreos que son pecadores, que siempre los hubo, eso no es ningún misterio, siempre lo ha habido. Pero usted está llamado a vivir en santidad. Éxodo 19, versículo 6 también nos habla de este asunto. Dice así, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y personas sagradas o gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, Éxodo 19:6. O sea, Dios exige que el ser humano sea sagrado y que no haya inmundicia. La inmundicia no la voy a enumerar porque la conocemos, pero tampoco podemos asustar a las personas porque lamentablemente muchas veces cuando predicamos acerca de esta situación es fácil enviar personas al infierno. Pero en este caso, usted como creyente, usted puede vivir en santidad. Usted puede, si se esfuerza, usted puede alcanzar la meta de la santidad personal, pero también de su entorno. Tu entorno tiene que santificarse. O sea, no sentirte santo solo para ti. No sentirte como una persona sagrada solo para vos. Vos tenés que ver que hay un entorno que se tiene que santificar, que tiene que elevar el alma a las cumbres más limpias y más puras donde se encuentra el Eterno. Como nos lo señala Yeshua. Como Pedro dice de Yeshua, que en él no se encontró engaño, ni hubo pecado en su boca. De esas cosas estamos hablando, no de un misticismo, porque la creación, dice en Romanos capítulo 8, clama por la liberación de la corrupción en que los hombres la han metido.
a causa de sus pecados. Entonces, salir del pecado, pero también ayudar a otros a salir del pecado, de las transgresiones y de las inmundicias en las que están inmersos por errores o por no querer ver a Dios. Soy llamados a ser santos como el pueblo de Israel, pero también aquellos que ingresan al pueblo de Dios por medio de la fe. Así que nosotros debemos decidir qué es lo que queremos. Usted tiene que decidir en qué estado quiere vivir. Usted tiene que decidir por qué. Porque la fe es un acto personal, la emuná. Es un acto personal donde usted decide entre lo sagrado y lo inmundo. Usted es la persona que decide, en realidad, dónde va a pasar la eternidad. Usted tiene poder de decisión porque fue creado con libre albedrío. El libre albedrío nos fue dado para que nosotros decidiéramos qué hacer, cómo vivir. Y como muchos deciden cómo vivir, lamentablemente, parece que la mayoría escoge vivir de una manera ilícita. Es una decisión. En segundo lugar, es este tema. Nosotros decidimos. Los que se rebelaron contra Moisés decidieron qué hacer. Los que roban deciden, toman esa decisión. Los que se emborrachan, los que se drogan, los que se prostituyen, los que sobornan, los que practican la injusticia, los que practican la maldad, son decisiones personales donde el alma es violentada y ganada por el mal. Muchas veces queremos echarle la culpa solo a los espíritus. Claro, hay espíritus malignos que inducen a las personas. Eso no lo vamos a negar jamás. Pero usted decide, usted tiene el poder de decidir qué hacer. Y lamentablemente, valga la redundancia, muchas personas son ganadas por sus malas decisiones, por sus malas interpretaciones de las cosas en esta vida. En tercer lugar, usted debe estar dispuesto a pagar el precio. Pagar el precio implica separarnos de aquello que nos impide ser personas sagradas, ser personas kadosh, personas santas, personas puras, personas separadas. Una vez que usted acepta el camino de la verdad en Yeshua el Mesías, usted tiene que aprender a separarse de toda la inmundicia, de todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes, ya la cosa está clara. O sea, usted no se puede contaminar, porque existía el culto idolátrico, la prostitución idolátrica, cosas que hoy en día se ven mujeres semidesnudas por la televisión, utilizadas obviamente por hombres que no tienen principios morales fundamentados de una manera correcta y que tratan de lucrar con la figura de la mujer o lucrar con la figura de ciertos jóvenes que terminan pues con drogas, suicidios, muertes involuntarias, exceso de carnalidad, etc. Para que se bien entienda, ¿no? La corrupción, venta de mujeres por lo bajo, cuánto se oye de mujeres que son ofrecidas después de que salen por televisión, y etcétera. Muchos aceptan ese tipo de vida, incluyendo ciertas películas que lamentablemente hoy en día usted está viendo una buena película y obligatoriamente te pasan pornografía muy rápida, en 5 o 6 minutos, pero te va llenando la mente, o actos de brujería o de hechicería, como en las películas siempre están promocionando el Halloween, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y muchos creyentes cometemos el error de ver películas de este tipo y tenemos que aceptar el supuesto mensaje más que lo que se nos está vendiendo en oculto, ¿no? Estas cosas suceden en nuestro día y que impide que la santidad brote en todo su esplendor. Lo impide. Usted puede decir que de malo tiene, pero impide que su vida espiritual despeje, que su vida espiritual crezca más, lo impide. Te ata, te acomodas al tiempo, te acomodas a las circunstancias y después vamos a alabar a Dios. Claro que sentimos la presencia de Dios, pero seguimos compartiendo a Dios con cosas que no debemos compartir, con cosas sucias. Y para vivir una vida en santidad muchas veces, esto puede pasar, dejar de ver ciertos programas de televisión que adulteran tu mente, ciertos programas de televisión que adulteran tu mente, que no te edifican, que no elevan tu alma, lecturas
intrascendentes que también te atrapan y no te permiten no solo orar, sino ver la verdad en todo su esplendor. Son cosas que uno tiene que darse cuenta, pero que muchas veces se acostumbra, aún lecturas que parecen sanas, pero que te llevan por otro cauce, por otro camino, y te sacan de la santidad. De esas cosas usted la puede entender claramente, y si no lo entiende, usted está viendo esta enseñanza, tiene el pastor a su lado, o un maestro de las escrituras que le diga de qué se tratan las lecturas intrascendentes, o ciertos programas de televisión que enaltecen la carne y no a Dios. ¿Cuánto nos ha pasado a muchos en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, siendo creyentes, que lo hemos permitido, y después nos preguntamos por qué tenemos ataduras, por qué las cosas no salen como nosotros le estamos pidiendo a Dios? ¿Qué hay dentro de tu casa? ¿Qué hay dentro de tu hogar? ¿Qué hay que no satisface la voluntad de Dios a plenitud? Hablar con nuestros amigos o familiares en conversaciones sin fin y sin importancia. Sin importancia. ¿Cuántas veces perdemos el tiempo con conversaciones banales que no glorifican a Dios y que más glorifican la carne o los pensamientos del ser humano? Nos sacamos rápidamente de la presencia de Dios. ¿Qué tipo de conversaciones tienes? ¿Con quién conversas? Si son burlas, son chismes, son habladurías. Permites que entren personas a tu casa llevando recados inadecuados, cuando digo palabras sueltas, personas que no se quieren convertir de verdad y que justifican su accionar o sus pensamientos o sus pecados. De eso, pues, nosotros vemos siempre personas que justifican, aún la idolatría, la justifican de muchas maneras, ¿no? De eso es algo que sucede en nuestros días. La idolatría camuflada como mensaje de Dios. Hay mucha idolatría hoy en día en muchas congregaciones. Idolatría hacia las personas, y no voy a redundar más en ese asunto, pero hay idolatrías hacia cierto tipo de personas. Personas que todavía tienen su corazón metidos en el mundo. ¿Cómo explicarlo de esta manera, no? Hacer cosas como las que el mundo hace para mantener a los creyentes contentos. Eso es lo que trato de decir. Hay gente que hace cosas para mantener a los creyentes como si estuvieran en el mundo. Un ejemplo, recuerdo que allá en Perú hicieron unas discotecas, que acá en Argentina le llamamos boliches, discotecas cristianas, para que los jóvenes fueran a bailar ahí y no participaran de los bailes del mundo. ¿Usted sabe cómo terminaban esas cosas? ¿Cómo terminaban? Y que se generó muchos malos testimonios en ese grupo. Lamentablemente era así. Lo que parecía que iba a mantener la santidad terminaba en otra cosa. ¿Pero por qué? Porque muchas veces buscamos métodos en el mundo para que nuestros jóvenes no se vayan y sigan una conducta cristiana adecuada, por decir así, ¿no? Como hijo de Dios. Me contaba un pastor que cuando estuvo en Estados Unidos, un método que usaba una iglesia era que la gente, me decía, en esa iglesia era tipo Las Vegas, hacía juegos todos entre creyentes, pero para que no se vayan al mundo y se mantuvieran ahí, y la gente iba y se quedaba en la iglesia. Era prácticamente un club social, habían cajas de juegos para ganar dinero, y los jóvenes de esta iglesia participaban de eso, y después iban al servicio, y si querían podían regresar a seguir jugando. Estas cosas suceden en nuestros días. La santidad ha perdido mucho peso en muchos lugares porque hemos acomodado nuestra mente al mundo y usamos metodologías mundanas para poder mantener a los creyentes. La predicación de la palabra ya prácticamente muchas veces no son predicaciones, son solamente prédicas motivacionales para mantener un grupo de personas alejados siempre de la palabra de Dios. Por eso tenemos creyentes corruptos de corazón, que lo ven todo con ligereza y que no, eso no está mal, pero ¿por qué va a estar mal si yo conozco y etcétera, ¿no? Son programas de autoayuda más que predicaciones de la palabra de Dios. Y Yeshua nos dice escudriñar las escrituras, que es importante, ¿no? Como Josué 1:9, nunca se apartará de tu boca
1:8, perdón, este libro de la ley. Que exigirle al creyente estudiar las Escrituras es parte de la santidad, es parte de la santidad. La santidad se tiene que vivir en todo su esplendor. No esperemos ver una persona de blanco y todas esas cosas para sentirnos santos, no. Usted tiene que practicar la santidad, vivir entre esta gente, entre la gente que le rodea y manifestar la santidad. Obviamente que es un trabajo muy difícil porque en este tiempo se le hace muy fácil a mucha gente blasfemar y levantarse contra la obra de Dios. Aún creyentes, ojo, creyentes se levantan contra la obra de Dios, que no quiere que se le canten a Dios ni que se le alabe a Dios y privilegian a la gente pagana. Eso se ve hoy en día. Nosotros mismos lo sufrimos en carne propia con personas que se incomodan que se le cante a Dios o que tienen una rivalidad contra la obra de Dios. Ellos piensan que se están enfrentando a una persona, pero en realidad, Dios perdone esto, se enfrentan a Dios. Ellos no lo ven así, porque están cegados por su pecado, están cegados por su ira, o por sus burlas, o por pensar que ellos tienen derechos sobre las cosas de Dios. Es lamentable, pero esto sucede como sucedía en los días del Holocausto, que al pueblo de Israel se le prohibía que vayan a la sinagoga, se le prohibía la lectura de la Torá, y se quemó sinagogas, y hay ciertos lugares en el mundo hoy en día que se prohíbe a los creyentes que canten, que le alaben a Dios, que reconozcan al Mesías. Hay gente que está siendo decapitada, o sea, hay gente que cree, como dijo Yeshua, que le está rindiendo servicio a Dios, pero en realidad han caído en las garras del diablo. Esa es la palabra correcta, han caído en las garras del diablo y están enceguecidos profundamente, aún creyentes que se puedan congregar con ustedes están enceguecidos, aprueban todo tipo ilícito que va contra la palabra de Dios. Son personas, como dice Pablo, cargadas de pecado, que no quieren salir de ese estado en el cual se encuentran y su mente está cauterizada, su mente ya no es sensible a la verdad. Cuando la mente no es sensible a la verdad, es algo lamentable, muy lamentable, muy lamentable. Y dentro de eso entra este rango de la conversación, como estoy leyendo un estudio que Dios me permitió escribir hace muchos años. Muchas personas temen dejar todo aquello que les quita tiempo para comenzar a vivir cada día una vida más cercana al Eterno. Mucha gente no quiere dejar y no se quiere acercar, pero después le piden a Dios: Señor, quiero cambiar, pero a la vez no quieren dejar. Señor, quiero cambiar, quiero ser tu siervo, quiero servirte con todo mi corazón, pero no quieren dejar aquello que malogra la comunión con Dios. No lo quieren dejar. Y nosotros tenemos que revisar en nuestra casa qué objetos no sagrados, qué objetos no limpios tenemos y echarlos de nuestra vida. Usted tiene que tener la capacidad. Hay mucha gente que no deja la idolatría porque hay cosas que le costaron mucha plata, le costaron mucho dinero. Entonces no lo quieren dejar, Pero hay gente que sí lo deja porque aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Es decir, no todos, como dice Juan en su carta, no de todos es la fe. Pero cuando una persona tiene fe, se deshace, como Daniel. Cuando llegó a Babilonia, le dijo: no me des esa comida y dame las legumbres, ¿no? Ellos comían verduras para poder vivir. Y Dios los bendijo porque ellos se dedicaron a comer comida kosher. La comida kosher es la comida que Dios le da a Israel. Pero todo lo que era dedicado a los dioses babilónicos lo rechazó Daniel y Dios le proveyó de sana sabiduría. Pero tuvo la capacidad un joven de 15 años de decir no. Y mucha gente no sabe decir no al pecado, no sabe decir no a la inmundicia, no sabe decirle no a las cosas que no le edifican la vida. Este alto precio de renunciar a cosas no sagradas tiene que ver también con nuestra conducta. Manos limpias, que implica honradez en nuestros negocios y trato con los demás, y nuestras cuentas claras, la cual no es tan común como se piensa. Se predica una cosa y se hace otra, ¿ya? Y el Eterno está mirando cada cosa que hacemos y decimos y prometemos y no cumplimos. Esto es parte de la kedushá o santidad. Si un creyente tiene negocios, debe saber cómo manejarse. Sea un creyente o no sea creyente, con el que usted hace negocios, usted tiene que saber cómo manejarse. No hacer trampas, tener un corazón limpio, un corazón puro,
la honradez que mucho se ha perdido en nuestra época. Por ejemplo, si yo saludo a una persona en la calle, si yo le deseo el bien a una persona, lo tengo que hacer de corazón. No vaya a ser que usted salude a una persona y cuando esa persona se voltee, usted comience a hablar peste de esa persona. Eso es muy común en nuestros días, es muy común. Pero también algo que se ha vuelto común es el desprecio hacia las personas que sirven a Dios. Eso también se ha vuelto común. Es algo increíble, es increíble. Y yo lo digo porque lo veo y lo vivo, cómo personas se levantan contra predicadores y pastores. No hablo de los pastores apóstatas, porque hay apóstatas. Hablo de aquellas personas que se dedican realmente en cuerpo y alma al Señor. Veo cómo se les maltrata, cómo se habla mal de ellos, cómo se dirigen hacia ellos en forma despectiva, cómo hay personas que van de una casa a otra para contaminar a otros, hablando cosas contra los ministros. Eso se ve hoy en día. Yo escucho esas cosas de personas que lamentablemente buscan aprobación y hay personas, hay creyentes que están bien y caen en el juego, que están bien en sus vidas y caen en el juego de estas otras personas y se hacen partícipes de conversaciones licenciosas que van a dañarlos a ellos. Al pastor no lo va a dañar, los va a dañar a ellos. Y quizás lo que ellos hacen es dañar la imagen del pastor o del predicador o del ministro, que también está prohibido en la palabra de Dios, donde dice, no levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Eso también corta la santidad y le corta a usted todas las bendiciones que usted debería tener y no las tiene. Entonces tenemos que revisar nuestro corazón para ver en qué hemos caído o qué estamos guardando en nuestro hogar que no le agrada a Dios, no le agrada bajo ningún punto. Tenga cuidado cómo negocia y recuerde a nuestro padre Abraham, que la historia nos enseña que él dejó todo por servir a Dios, dejó toda una ciudad idólatra, porque él vivía en medio de una ciudad idólatra. Dejó Ur de los Caldeos, de Kasdim, lo dejó atrás para vivir e ir a la tierra que el Eterno le estaba entregando como herencia. Y él ya no miró atrás, no volvió atrás. Entonces cuando nosotros nos entregamos al Señor, tenemos que asumir esa actitud de no mirar ni volver atrás, porque ahora le pertenecemos al Señor. En cuarto lugar, para ser santos, hay que tener humildad de espíritu, humildad también en nuestra vida diaria, algo que también sabemos que se ha perdido a gran escala. Y vamos a leer Mateo 11:29, quiero leerlo, lo tengo aquí, Mateo 11:29, donde nos dice lo siguiente, donde Yeshua dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo haya descanso el alma? En la humildad, imitando la humildad del Mesías, de Yeshua HaMashiach, que viene pronto. Él viene pronto, Él viene pronto, Él viene, el Mesías viene, está a la puerta. Humildad de corazón. La humildad es una parte muy importante de la santidad. Salir del orgullo, de la arrogancia, de la altivez, el saber soportar a los demás, el orar por las personas que hablan mal de nosotros, orar por quienes se nos enfrentan, orar por las personas que tienen un corazón sutil y se acercan a nosotros con engaño, y que muchas veces ellos no saben que nos damos cuenta que se viene con engaño, viene con palabras suaves, con palabras fingidas. Pedirle a Dios por esa alma, porque las almas fueron creadas por Dios para Él. Hay que orar por esas almas, por el más perdido de los perdidos. Hay que orar, y para eso hay que tener humildad. Orar cuando te enteras que alguien está hablando mal de vos, y vos tenés que perdonarlos y orar por ellos. Es un trabajo que nuestro corazón tiene que realizar. Nosotros mismos tenemos que realizar ese trabajo. De saber que hay personas que nos odian, personas que no nos ven, personas que no nos ven con buenos ojos, personas que no nos soportan, personas que pueden llegar al servicio con intenciones inadecuadas. Y tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar, es nuestro trabajo. No podemos ignorar esta labor que nosotros tenemos que realizar cada día. Personas que se abren de nosotros con pensamientos contrarios a la verdad,
contrarios también al ministerio, que buscan su propia verdad y su propia satisfacción y su propia comodidad, esas cosas también, y tenemos que asumir con humildad este deseo de saber cómo que estas personas rectifiquen su accionar, rectifiquen su pensamiento, rectifiquen su vida. Es un accionar en el cual puede caer mucha gente, hasta mucha gente buena puede rebelarse. La rebelión no es propia de los malos, hay gente buena que se puede rebelar por no entender los propósitos de Dios de una manera adecuada. No digo que no saben de Dios, sino que por no entender los propósitos de Dios de una manera adecuada, y terminan cometiendo errores que Dios nos libre a todos, que no deberían cometer. Personas, por ejemplo, en el mundo mesiánico, ¿no? Para ilustrarlo así de esta manera, hay personas que aprenden 3, 4, 5 palabras en hebreo, o conversan con personas judías de algunos lugares, y ellos ya sienten que son judíos, o que creen que ya saben muchas cosas, y cometen muchos errores. El hecho de saber 5, 6, 7 palabras, hasta saludos o bienestares en hebreo, no hace a la persona una persona hebrea. Puede ser un buen creyente que está aprendiendo cosas hebreas, eso no está mal, pero cuando ya empiezan a utilizar eso para burlarse de otros o decir que otras personas están mal, es un grave error. Es un grave error. Yo tuve que confrontar a muchas personas aquí en la Argentina sobre esa situación, o personas de iglesias que me preguntaban si se dice Jesús o no se dice Jesús. Me pareció extraño porque nunca me habían hecho esa pregunta. Y yo les decía que no había ningún problema, ¿no? Después me comentaban qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, ¿no? Y personas que guardan el Shabbat, como está ordenado en las Escrituras, pero que mandan al infierno a las personas de las iglesias que los domingos se congregan. Es una cosa que se da en nuestros días, y también eso es una pérdida de la santidad. ¿Por qué es una pérdida de la santidad? Porque si nosotros usamos, por decir, el idioma hebreo para después desdecir o burlarse o tratar de ignorante a otras personas, es un grave pecado, es un delito. No se hacen esas cosas porque estamos sirviendo a Dios y debemos servirlo en santidad. Si la persona sabe o no sabe hebreo, una vez escuchaba de un rabino que decía, si una persona no sabe el idioma sagrado, lo más importante es su corazón. Si le canta a Dios en español, si se enseña en español, pero lo hace con el corazón, está sirviendo a Dios, porque todo sale del corazón. Y mucha gente no ha logrado entender esas cosas aún, y utilizan el idioma hebreo para aplastar a otros, y aún, les digo, hay mucha gente que ni siquiera sabe interpretar el idioma hebreo. No lo saben interpretar, no lo saben hablar, no saben qué significa esa raíz, y buscan siempre a alguien que les apruebe para poder tener la razón. Eso también es una falta de santidad y un despropósito hacia las cosas de Dios. No se hacen esas cosas, Dios no lo permita, pero aquí en Argentina encontré mucho de eso, y allá en Perú quizás lo hay también, quizás lo hay. No he tenido muchos encuentros en Perú, y de los pocos que he tenido también los hay, pero mayormente los encontré aquí en Argentina. Todos los años que estoy viviendo aquí he visto mucha gente que malusa las cosas de Dios, y también cuando he tenido la oportunidad de entrar a ver o investigar en Estados Unidos, también hay esas cosas, y por esa razón se habla mal de muchas comunidades mesiánicas. Hay que tener mucho cuidado, porque nos dirigimos a personas y tenemos que respetarlas, no sobreponernos ni superponernos sobre las personas para hacerlos sentir ignorantes, porque eso ya es un grave delito, es una pérdida lamentable de la humildad. Cuando una persona quiere enseñar, enseña con el corazón, no se enfrenta a los demás, ni trata de hacer que los demás se sientan mal, ni buscan que el otro esté mal. Tengamos mucho cuidado con eso. La humildad es el resultado de la gracia, y la palabra gracia en hebreo es Gesed, pero Gesed también se traduce como ayuda, como lo es la Kedushá. Humildad significa entender en su verdadera magnitud lo pequeño e insignificante que somos ante el Eterno, nuestro Creador, el Creador del universo, y también debemos entender la fragilidad y miseria nuestra que abriga nuestra vida, y que todo lo que logramos, lo logramos por la Gesed, por la misericordia
del Eterno nuestro Dios. Todos tus logros son logros del Eterno. Por decir, la gente que tengo yo acá en Argentina, por la gracia de Dios, está viniendo mucha gente. Está viniendo gente, no una gran cantidad, pero los que llegan, hemos crecido. Pero esos son enviados por Dios por su gracia. No por habilidad mía, sino por la gracia de Dios. No por mis estrategias, sino por la gracia de Dios. Lo mismo que en Chosica, lo mismo que en Ciudad Constitución, allá en la selva. Mire que yo estuve en enero de este año en la selva peruana, y después del viaje que hicimos, que el Señor, bendito sea su nombre, al regresar me informaron de que ha comenzado a llegar gente. Y le doy gracias a Dios porque ese es un trabajo de quienes están ahí, y que Dios le está enviando gente por gracia, por la gracia. Bendito sea su nombre, ¿no? A veces pareciera que estamos perdiendo el tiempo, pero no lo estamos perdiendo. Dios nos da la gente de acuerdo a su voluntad y sabe en qué momento va a darnos lo que nos está dando. Y a veces, me decía una persona sabia, este tipo de ministerios crecen lentos, pero crecen. Y hay gente que se desespera, quiere crecer de golpe, pero hay que tener paciencia porque Dios está trabajando con nosotros y lo que tenemos que mantener es este punto, la humildad. En quinto lugar, hay que buscarlo al Eterno y tratar de estar siempre en su presencia, y esto se logra mediante la oración o la tefilá, oración continua. Y vamos para esto a leer, para estos efectos vamos a leer Jeremías capítulo 9, versos del 23 al 24. Si usted puede leer las escrituras, vaya conmigo a Jeremías capítulo 9, versos 23 al 24. Dice: así ha dicho el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. O sea, ¿dónde nace la santidad? En la justicia, en la misericordia, en la compasión, viviendo en la presencia de nuestro Dios, glorificándole, alabándole, hacer plegarias continuas, aun cuando nosotros nos sentimos mal, debemos elevar nuestras plegarias. Y esto nos dice en Lucas que Yeshua pasaba las noches orando al Eterno. Qué importante es esto. La oración es el motor que alimenta nuestro espíritu en comunión con nuestro Dios. Cuando lo buscamos, podemos entenderlo a Él y cómo piensa Él y qué es lo que Él desea de nosotros. Y para esto son dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Número uno, orar y leer las escrituras para conocer el corazón de Dios. ¿Escuchó eso? Orar y leer las escrituras para conocer el corazón de Dios. Número dos, esto nos ayudará a conocer nuestro propio corazón, porque cuando nos presentamos ante Dios es como presentarnos a un juicio. Entonces se revela todo lo oculto que hay en nosotros para dejar la suciedad, lo que aún estorba nuestra comunión con Dios. Entonces, vamos a terminar con esto, que conocemos al Eterno por medio del Tanaj y debemos imitarlo en todo. El Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Así que el Eterno restaurará cada área de nuestra vida, todas las áreas dañadas de nuestra vida, para santificarnos. Y por eso es que tenemos que orar, presentarnos ante Él, para ser santificados, para que Él saque a luz lo oculto de nuestro corazón, si hay falta de perdón, si hay raíz de amargura, si hay dolor, si hay controversia, si hay orgullo, si hay arrogancia, si hay soberbia, si hay doble vida. Todo eso va a salir a luz cuando usted se presente ante Dios. ¿Qué significa ser kadosh o ser santo? Significa significa elegir por nuestra cuenta, ir por un camino diferente al camino del mundo. Como dijo Yeshua, el que oye pues estas palabras, le compararé a un hombre prudente. O sea, quien le obedece al Mesías, quien obedece todo lo establecido por el Eterno, caminará en santidad. ¿Quiere usted vivir en santidad? Sea imitador de lo bueno, sea imitador de las cosas de Dios, y no se deje consumir por este mundo barato e indigno que menosprecia los caminos del Señor. Aléjese de todo lo impuro, sobre todo el orgullo, sobre todo la arrogancia y la soberbia. Sobre todo, trate de no meter cosas sucias a su hogar. Hay mucha gente que no sabe qué metió a su casa y qué es lo que le impide vivir en santidad.
Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Y oremos al Señor antes de terminar para que la santidad toque nuestra puerta. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo. Que esta enseñanza toque nuestro corazón y que realmente abramos las puertas a la santidad, a la Kedushá, y que podamos vivir en una plenitud acorde a lo que tú demandas de tus hijos, oh Señor. Gracias, eterno Dios. Que el Eterno bendiga este día, bendiga tu corazón. Si estás haciendo esta oración y ves este mensaje, que el Eterno fortalezca tu alma. En el nombre de Yeshua te damos gracias, oh Eterno. Amén. Que el Señor los bendiga, los guarde y que la santidad se derrame sobre su casa. Es el deseo de nuestro corazón, que usted supere todo lo malo y todas las debilidades y que el Eterno lo eleve a las cumbres más altas bajo su poder y su gracia. En Yeshua le deseamos esta grande bendición. Amén.